Buenos días, estimados alumnos. Continuando con las clases de enfermedades virales, vamos a hablar en esta clase sobre hepatitis viral, mononucleosis infecciosa y rabia. Hepatitis viral, comenzaremos recordando un poco acerca de la anatomía del hígado. Sabemos que el hígado es un órgano que está presente tanto en el ser humano como en animales vertebrados. El hígado tiene un peso medio entre 1200 a 1600 gramos. Está situado en la parte superior derecha del abdomen, debajo del diafragma. Segrega la bilis, que es esencial para la digestión de las grasas. Cuenta con otras muchas funciones, entre las cuales tenemos la síntesis de proteínas plasmáticas, almacenamiento de vitaminas y glucógeno, función desintoxicante. Es responsable de eliminar de la sangre diferentes sustancias que pueden resultar nocivas para el organismo, entre ellas el alcohol, convirtiéndolas en sustancias inocuas. La ausencia del hígado o su falta de funcionamiento sabemos que es incompatible con la vida. El hígado se divide histológicamente en lóbulos. El centro del lóbulo es la vena central. En la periferia del lóbulo están las tríadas del portal. Funcionalmente, el hígado se puede dividir en tres zonas según el suministro de oxígeno. La zona 1, que rodea los espacios del portal donde entra la sangre oxigenada de las arterias hepáticas. La zona 2, que está ubicada en el medio, y la zona 3, que está ubicada alrededor de las venas centrales, donde la oxigenación es pobre. Los trastornos inflamatorios del hígado dominan la práctica clínica de la hepatología. Esto se debe en parte a que prácticamente cualquier injuria al hígado puede matar los hepatocitos y reclutar células inflamatorias, pero también porque las enfermedades inflamatorias con frecuencia son afecciones crónicas a largo plazo. Entre los trastornos inflamatorios, la infección viral es con mucho la más frecuente. La mononucleosis infecciosa, que puede causar una hepatitis leve durante la fase aguda, la infección por citomegalovirus, particularmente en el paciente recién nacido o inmunodeprimido, la fiebre amarilla o virus de la fiebre amarilla, que ha sido una causa principal y grave de hepatitis en los países tropicales. Como sabemos, el hígado se ve afectado en el curso de infecciones por rubeola, adenovirus, herpesvirus o enterovirus. Sin embargo, a menos que se especifique lo contrario, el término hepatitis viral se aplica a las infecciones hepáticas causadas por un grupo de virus conocido como virus hepatotrópicos, que son los virus de la hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, D y E, que tienen una afinidad particular por el hígado. El examen macroscópico de un hígado con hepatitis aguda leve es normal o muestra un órgano algo moteado. En el otro extremo del espectro, en la necrosis hepática masiva, el hígado puede disminuir de tamaño hasta los 500 y 700 gramos y convertirse en un órgano rojo, retraído, revestido por una cápsula arrugada y redundante. La distribución de la destrucción hepática es enormemente caprichosa. El hígado puede resultar afectado en su totalidad o solo mostrar áreas parchadas. Al cortar la muestra, como observamos en la figura 15.5, las áreas necróticas tienen un aspecto rojo oscuro con una tinción biliar parchada. La lesión hepatocítica, como la inflamación, aunque guardan relación, pueden ser muy variables en función de la etiología y de los factores del huésped. La lesión hepatocítica puede adoptar dos formas. La primera es el edema o degeneración por balonamiento,
que provoca unas células con un citoplasma pálido de aspecto vacío que posteriormente se rompen y sufren necrosis. Las células necróticas parecen haberse perdido y esto se acompaña de colapso de la matriz de reticulina del sinusoide. Los lugares de pérdida hepatocítica vienen marcados por la presencia de macrófagos limpiadores. El segundo patrón de muerte celular es la apoptosis, en la cual los hepatocitos se retraen, se vuelven muy eosinófilos, tienen núcleos fragmentados. Los linfocitos T efectores pueden localizarse en las zonas adyacentes inmediatas. Cuando se localizan en el parénquima alejado de los espacios portales, esta imagen se llama hepatitis lobulillar. La diapositiva número 11 y 12 nos muestra las principales características morfológicas tanto de las hepatitis víricas agudas y crónicas. A diferencia de lo que sucede en la mayor parte de los sistemas orgánicos, en los que la diferencia entre la inflamación aguda y crónica depende del tipo de células inflamatorias predominantes, neutrófilos en la lesión aguda y mononucleares en la fase crónica. En la mayor parte de las hepatitis predominan los infiltrados mononucleares en todas las fases, dado que todos inducen una inmunidad mediada por linfocitos T. Por este motivo, la diferencia entre las hepatitis aguda y crónica depende del patrón de la lesión celular y de la gravedad de la inflamación, de forma que en la forma aguda suele observarse menos inflamación y la muerte de más cantidad de hepatocitos que en la crónica masiva con insuficiencia hepática fulminante. Ocasionalmente la lesión no es lo bastante grave como para provocar la muerte del paciente y el hígado sobrevive, aunque con abundantes cicatrices que sustituyen a las áreas de necrosis confluente. En estos casos, algunos pacientes desarrollan con rapidez una cirrosis por hepatitis. La inflamación portal está ausente o es mínima en la hepatitis aguda. Con frecuencia existe también una hepatitis de interfase que se diferencia de la lobulillar por su localización en la superficie de contacto entre el parénquima hepatocelular y el estroma portal. La lesión característica de la hepatitis crónica es la presencia de densos infiltrados mononucleares portales de intensidad variable. La característica de la hepatopatía crónica grave es la cicatrización. Al principio solo se reconoce fibrosis en los espacios portales, pero en algunos casos con el tiempo se desarrollan tabiques fibrosos, bandas de tejido fibroso cicatrizal denso entre los espacios portales. Y en los casos más graves, la cicatrización y formación de nódulos continuada da origen a lo que es una cirrosis hepática. Con frecuencia la valoración clínica de la hepatitis crónica exige la realización de una biopsia hepática, además de obtener los datos clínicos y serológicos. La biopsia hepática resulta útil para confirmar el diagnóstico clínico y descartar algunos trastornos concomitantes frecuentes, por ejemplo, hígado graso, una hemocromatosis, valorar las características histológicas que se asocian a un aumento del riesgo de desarrollar un tumor maligno, establecer el grado de extensión de la lesión hepatocítica y de la inflamación y estadística la progresión de la cicatrización. Estos sistemas de gradación y estadificación resultan útiles para determinar el pronóstico y las opciones terapéuticas.
en la hepatitis B puede ocasionar todas las características histológicas de una hepatitis aguda o crónica descritas antes, pero algunas muestras de biopsia hepática también presentan un rasgo morfológico que es característico, casi diagnóstico, es la célula en vidrio esmerilado. En la infección crónica por virus de la hepatitis B, algunos hepatocitos pueden tener el genoma vírico integrado en el genoma del huésped. Si por casualidad el gen del antígeno de superficie se integra en un lugar del genoma del huésped adyacente a un promotor activo, la célula se convierte en productora de antígeno de superficie. En general, en estas células no tiene lugar una replicación vírica completa, dado que el antígeno de superficie solo puede abandonar la célula como parte de partículas víricas intactas. El antígeno se acumula en estas células y ocasiona una gran inclusión citoplasmática que se corresponde con el retículo endoplásmico lleno de antígeno de superficie que tiene un aspecto granular fino similar a un vidrio esmerilado. Microscópicamente, la hepatitis C crónica muestra unas características típicas de hepatitis crónica, como se ha descrito anteriormente, pero con algunas alteraciones distintas frecuentes. Cambio graso que se debe a anomalías del metabolismo de los lípidos en los hepatocitos infectados o a la resistencia a la insulina y al denominado síndrome metabólico. Infiltrados linfoides en los espacios portales que en ocasiones llegan a formar folículos linfoides bien constituidos, lesión del conducto biliar que puede estar relacionado con una infección directa por el virus de los colangiocitos. La hepatitis D, denominado también virus de la hepatitis. El virus de la hepatitis D es un virus ARN único con defecto en la replicación que solo provoca infección cuando se encapsula por antígeno de superficie de la hepatitis B. Por lo tanto, aunque taxonómicamente es distinto del virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis D depende totalmente de la coinfección con virus de la hepatitis B para su multiplicación. La hepatitis D se produce en dos situaciones. La primera, una coinfección aguda tras la exposición a un suero que contiene virus de la hepatitis D y virus de la hepatitis B. Sobreinfección de un portador crónico del virus de la hepatitis B por un inóculo nuevo de virus de la hepatitis D. El ARN del virus de la hepatitis D y el antígeno del virus de la hepatitis D se detectan en la sangre y el hígado justo antes de que aparezca la enfermedad aguda sintomática y en los primeros días de la misma. Los anticuerpos IgM antivirus hepatitis D son el indicador más fiable de exposición reciente al virus de la hepatitis D. La hepatitis E se transmite por vía enteral. El virus de la hepatitis E es endémico en la India, donde se debe a la contaminación fecal del agua de consumo. La prevalencia de anticuerpos IgG antivirus hepatitis E se acerca al 40% en la población hindú. Se han publicado epidemias en Asia, en el África subsahariana y en México. Las infecciones esporádicas parecen raras, afectan principalmente a viajeros y justifican más del 50% de los casos de hepatitis vírica aguda esporádica en la India. En la mayor parte de los casos, la enfermedad es autolimitada.
el virus de la hepatitis E no se asocia a hepatopatías crónicas o viremia persistente. Un rasgo característico de esta infección es la elevada mortalidad en gestantes que se aproxima a un 20%. El periodo de incubación medio de la exposición son 6 semanas con un intervalo entre 2 y 8 semanas. Mononucleosis infecciosa es una enfermedad aguda autolimitada en adolescentes y adultos jóvenes que se debe al virus de Epstein-Barr, un miembro de la familia del virus del herpes. La infección se caracteriza por fiebre, dolor de garganta, linfadenitis generalizada, linfocitosis por linfocitos T, C, D8. Cabe destacar que la infección por citomegalovirus induce un síndrome similar que solo puede diferenciarse utilizando métodos serológicos. La transmisión a un familiar cercano seronegativo implica en general el contacto oral directo. Se ha propuesto, aunque no se ha demostrado, que el virus infecta inicialmente a las células epiteliales orofaringeas y después se dispersa hacia el tejido linfoide subyacente, donde se infectan los linfocitos B maduros. La infección de los linfocitos B adopta una de dos formas. En una minoría de células, la infección es lítica, lo que provoca la replicación de los virus y la lisis celular final acompañada por la liberación de los viriones. Sin embargo, en la mayoría de las células, la infección no es productiva y el virus persiste en forma latente como un episoma extracromosómico. Los linfocitos B que presentan la infección latente por el virus de Epstein-Barr sufren un proceso de activación y proliferación policional como consecuencia de la acción de varias proteínas del virus del Epstein-Barr. La respuesta inmunitaria normal es muy importante para controlar la proliferación de linfocitos B infectados por el virus de Epstein-Barr y para la diseminación del virus. Al inicio de la infección se forman anticuerpos IgM frente a los antígenos de la cápside del virus. Después la respuesta serológica se desplaza hacia la formación de anticuerpos IgG que persisten de por vida. Para el control de la proliferación de los linfocitos B, el virus de Epstein-Barr positivo son más importantes los linfocitos T citotóxicos CD8 y las células natural killer. Los linfocitos T CD8 específicos del virus aparecen en la circulación como linfocitos atípicos, un hallazgo que es característico de la mononucleosis infecciosa. Las alteraciones más importantes afectan a la sangre, a los ganglios linfáticos, al vaso, al hígado, al sistema nervioso central y en ocasiones a otros órganos. Se aprecia leucocitosis en sangre periférica, con una cifra de leucocitos que en general oscila entre los 12.000 y 18.000 células. Más de la mitad de esas células son linfocitos atípicos grandes con un núcleo ovalado, con hendiduras o pliegues y citoplasma abundante como pocos gránulos azurófilos. Esos linfocitos atípicos, que son suficientemente característicos como para sugerir el diagnóstico, son principalmente linfocitos T CD8. La linfadenopatía es frecuente y es más prominente en las regiones cervicales posteriores, axilares e inguinales. En la exploración histológica, los ganglios aumentados de tamaño están invadidos por linfocitos atípicos que ocupan las áreas paracorticales, linfocitos T. A menudo se ven algunas células parecidas a las de Rett-Steinberg, típicas del linfoma de Hodgkin. Gracias a esas características atípicas, en ocasiones se necesitan pruebas especiales para distinguir los cambios reactivos de la mononucleosis de un linfoma. El vaso está aumentado de tamaño en la mayoría de los casos, con un peso de entre 300 y 500 gramos y una infiltración intensa por linfocitos atípicos. Como consecuencia del incremento rápido del tamaño del vaso y de la infiltración de trabéculas y cápsula por los linfocitos, el vaso de estos pacientes es frágil
y tiende a romperse después de un traumatismo, aunque sea leve. Los linfocitos atípicos también infiltran las áreas portales y los sinusoides del hígado. Asimismo, es posible observar células apoptósicas dispersas y focos de necrosis parenquimatosa asociados al infiltrado linfocítico, un cuadro que puede ser difícil de distinguir de otras formas de hepatitis vírica. Las características de importancia en el diagnóstico diferencial con linfoma incluyen la distribución predominantemente sinusal de las células linfoides grandes, la hiperplasia folicular con marcada actividad mitótica y la fagocitosis, el aumento en el número de células plasmáticas y la proliferación vascular. Otra característica importante es el hecho de que aunque la arquitectura nodal puede parecer borrada, el patrón sinusal permanece intacto o incluso focalmente acentuado. Otra característica de esta enfermedad es la presencia en los senos de grupos o colonias de linfocitos en tamaños graduados, desde el pequeño linfocito hasta la gran célula linfoide o el inmunoblasto. Por último, hablaremos de la rabia. La encefalitis vírica es una infección parenquimatosa del cerebro que se asocia prácticamente en todos los casos, inflamación meningea, y por lo tanto es mejor denominarla meningoencefalitis. Aunque cada virus puede mostrar diferentes patrones de lesión, las características histológicas más habituales son los infiltrados perivasculares y parenquimatosos de células mononucleares, nódulos de microglia y neuronofagia. La rabia es una zoonosis viral que produce un cuadro de encéfalo-mieloneuritis letal, transmitida al hombre por animales domésticos o silvestres, descrita desde la antigüedad. La enfermedad es producida por un virus ARN del género Lyssavirus de la familia Rhabdoviridae, el cual tiene forma de bala con un extremo aplanado y otro romo. Alcanza una longitud entre los 180 y 225 nanómetros y un diámetro de hasta 75 nanómetros. El virus posee una envoltura y una nucleocápside, la primera constituida por las proteínas G y M. La proteína G forma las espículas características de los rhabdovirus que actúan como ligandos del receptor celular y por lo tanto es responsable de su patogenicidad. La variabilidad de esta proteína explica las diferencias entre los diversos serotipos de Lyssavirus y su reconocimiento antigénico e induce la formación de anticuerpos neutralizantes. La proteína M, encargada de la gemación y morfología del virus, recubre internamente la membrana y aparentemente hace parte de la nucleocápside, una estructura helicoidal compuesta por ARN íntimamente asociado a tres proteínas denominadas N, NS y L, que asegura la transcripción y replicación viral dentro del citoplasma de la célula. El virus de la rabia no tolera pH menor a 3 ni mayor de 11. Es inactivado por la luz solar, la luz ultravioleta, el formaldehído y los detergentes comunes. El virus se transmite al hombre por la saliva del animal rabioso, por mordedura, lamedura o rasguño. Sin embargo, se han descrito casos de transmisión de la enfermedad sin mordedura entre humanos en pacientes trasplantados con córneas y otros órganos
de un donante infectado y además se conoce de la transmisión del virus de la rabia mediante la inhalación y contacto con aerosoles presentes en laboratorios de investigación o en sitios con gran población de murciélagos como cuevas o cavernas. Una vez el virus penetra la piel provista de una rica inervación sensitiva, se adhiere a los receptores nicotínicos de acetilcolina de las terminaciones nerviosas amielínicas y luego mediante transporte axonal retrógrado viaja por el axoplasma de los nervios periféricos hasta llegar a la médula espinal, donde infecta a las células nerviosas que, una vez comprometidas por el virus, favorecen su diseminación neurona a neurona por transporte axonal rápido hasta alcanzar el encéfalo. La infección cerebral causa alteraciones del comportamiento relacionadas con lesión de neuronas del sistema límbico, afectación que explica la conducta agresiva y las mordeduras de los vectores que favorecen la transmisión de la enfermedad. El periodo de incubación, el cual es variable y usualmente está en un rango de 30 a 90 días, aunque en ocasiones ha sido hasta de un año. Los prodromos, que marcan el final del periodo de incubación, comienzan cuando el virus se mueve centrípetamente de la periferia al ganglio de la raíz dorsal y al sistema nervioso central. Los síntomas son vagos, variables y no específicos e incluyen fiebre, escalofríos, malestar general, fatiga, insomnio, anorexia, cefalea, ansiedad e irritabilidad y pueden durar hasta 10 días antes del comienzo de los síntomas neurológicos. Las manifestaciones clínicas de la fase neurológica aguda clásicamente contemplan las formas encefalítica y paralítica. En la encefalítica tempranamente hay hiperactividad agravada por la sed, el miedo, la luz, el ruido y otros estímulos. La fiebre es constante y persistente durante la fase preterminal. En 24 horas se presentan 3 signos cardinales: alteración fluctuante de la conciencia, espasmos fóbicos o inspiratorios y signos de estimulación autonómica. Hay sensación de opresión faríngea espontánea e intermitente en un principio, la cual es precipitada por el intento de deglución de los alimentos o de la propia saliva y se acompaña de espasmos faríngeos y torácicos que impiden la ingestión de alimentos y dificultan la respiración. Los espasmos se precipitan incluso con la sola observación o mención del agua, lo cual se conoce como hidrofobia, o con la exposición a corrientes de aire, aerofobia. El estado mental fluctúa entre periodos normales de agitación y depresión progresivamente más severas. La irritabilidad es seguida gradualmente del deterioro de la conciencia y el coma. La forma paralítica es de difícil diagnóstico por la carencia de hiperactividad en estos pacientes. Se caracteriza por debilidad motora que se inicia en la extremidad mordida y se extiende a las 4 extremidades para evolucionar en forma de una parálisis flácida, rasgos clínicos que la pueden confundir con el síndrome de Guillain-Barré. La rabia es una infección encefalítica grave que se transmite al ser humano desde animales afectados normalmente por una mordedura. Varios mamíferos actúan como reservorios naturales. La exposición a algunas especies de murciélago, incluso sin signos de mordedura, es un factor de riesgo. El virus entra en el sistema nervioso central por vía ascendente, siguiendo los nervios periféricos desde el lugar de la herida, por lo que el periodo de incubación, que suele llevar solo unos meses, depende de la distancia entre la herida y el cerebro. Inicialmente la enfermedad se manifiesta con síntomas inespecíficos de malestar, cefalea, fiebre. A medida que avanza la infección, el paciente muestra una excitabilidad extraordinaria del sistema nervioso central y el más mínimo contacto es doloroso,
con respuestas motoras violentas que evolucionan hasta llegar a convulsiones. La contractura de la musculatura faríngea puede crear aversión a la deglución, incluso de agua, lo que se conoce como hidrofobia. Los periodos de manía y estupor evolucionan hasta el coma y finalmente la muerte, habitualmente por una insuficiencia respiratoria. En la figura 3 se observan los llamados corpúsculos de Negri o cuerpos de Negri, que son inclusiones características producidas durante el ensamblaje de las nucleocápsides del virus de la rabia en el citoplasma de las neuronas infectadas. Los cuerpos de Negri fueron descritos por Adelchi Negri en 1903. Son patognomónicos de la enfermedad, pero su presencia es variable, solamente se evidencian en el 50 a 80% de las muestras positivas con inmunofluorescencia directa. Por ello, ya no se utilizan como procedimiento diagnóstico.